Bien, bienvenidos a todos, a todas, a todes a esta primera mesa em, al, al mismo tiempo que se llama Tercer Corea, Miradas Conceptuales. Bienvenidos, ya llegó Valentina. Bienvenidos a todos nuestros queridos ponentes y a nuestra comentarista Rachel Lim. Rachel estudia, bueno, ahora trabaja en la Texas A&M University y nuestra comentarista habla sobre temas de migración, religión, globalización, diáspora coreana, México, Asia y las Américas. Bienvenidos a todos. Bueno, la dinámica es de que cada participante tiene 15 minutos para presentar su ponencia. Posteriormente, Rachel Lim, la comentarista, hará sus observaciones de las ponencias en 30 minutos y finalmente habrá 20 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. A lo largo del evento son bienvenidos a dialogar por el chat. Ahí estaremos leyéndolos. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con Ana Díaz, quien es estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM. Actualmente es encargada de la sección de Asia dentro del equipo RISando, una plataforma de difusión digital sobre temas de relaciones internacionales. Es colaboradora de la página Koinos Difusión Digital y miembro de la Asociación Cultural Satori. Sus temas de interés son los estudios del desarrollo, la ciencia y la tecnología aplicadas a las relaciones internacionales, la región del noreste de Asia con interés particular en Corea del Sur y la gastronomía alrededor del mundo. Bienvenida, Ana, y adelante. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Y bueno, sí, para no perder más tiempo voy a compartir mi pantalla. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el impacto de las comunidades coreanas en el mundo al desarrollo de la península coreana. Y bueno, como una pequeña introducción, pues tenemos que decir que tras el término de la Guerra de Corea, pues ambos países impulsaron sus respectivos desarrollos económicos e industriales en un contexto marcado por la precariedad y por la devastación. Y esto resultó en una posterior salida de migrantes que pues derivó en la conformación de diásporas, que para ello pues tenemos que primero resaltar que es una diáspora. Y para Im-bom Choi, que es el jefe de la Federación de Industrias Coreanas, una diáspora es la dispersión de personas de origen nacional común o creencias comunes que viven fuera de su país. E implica dos cosas. La primera es una motivación para salir de sus países de origen y la segunda es una disposición y un compromiso por preservar los lazos con sus identidades y sus raíces. Y particularmente en el caso de la península coreana, podemos encontrar tres casos, que es la diáspora de víctimas o de refugiados. Particularmente, esto se refiere al caso de Corea del Norte, que lo veremos más adelante. La diáspora laboral, que como el nombre lo indica, pues es una migración en busca de trabajo. Y la diáspora comercial, que implica la conexión de los migrantes con las dinámicas económicas de los países a los que llegan. Y bueno, para poder comenzar a hablar de estos procesos de industrialización, pues se dio obviamente en un marco de crisis generalizada y una debilidad económica para ambos países. Y como estuvo inmerso en el contexto de la Guerra Fría también, pues hubo condicionantes a nivel internacional, como lo fue el alineamiento de ambos países a sus respectivos bloques de influencia. Para el caso de Corea del Norte, estuvieron alineados al régimen de la Unión Soviética y de China, y para el caso de Corea del Sur estuvo mayormente apoyado por Estados Unidos. Y bueno, esto también derivó obviamente en la conformación de movimientos migratorios que fueron principalmente del norte al sur. También hubo quienes se pasaron del sur al norte por cierta simpatía a los ideales del régimen, y también la migración hacia otras latitudes. Y bueno, para centrarnos primero en el caso de Corea del Norte, pues tenemos que remarcar que el régimen de Kim Il-sung fue el que lideró el desarrollo económico e industrial al término de la guerra,
junto con ciertas políticas que impulsó el Partido de Trabajadores para la reconstrucción y el desarrollo, y así poder incrementar la calidad de vida y las ganancias económicas del país. Podemos ver que la segunda mitad de la década de 1950 fue disculpen el ruido. Fue pues la época donde hubo una mayor inversión de capital en ciertos sectores, como lo fue el sector industrial, el de agricultura y el de transporte y comunicaciones. Entonces aquí se puede ver como todo este enfoque que tuvo el Estado en estos tres sectores para poder impulsar el desarrollo. Y también podemos observar que las principales estrategias del Estado estuvieron enfocadas a poder incentivar el desarrollo por medio de ayuda externa, como lo fue los préstamos de países del bloque comunista hacia los proyectos de industrialización que tenía el Estado, y también la inversión en sectores estratégicos, como lo fue el de la ciencia y tecnología. Y esto va muy de la mano con la diáspora laboral, porque se quería incentivar un intercambio de técnicos, de estudiantes, tanto de otros países para que llegaran a Corea del Norte a enseñar y como a introducir sus tecnologías y sus métodos, y que también se aprendiera de estos para poder aplicarlos posteriormente. Y tenemos que remarcar que en 1960 se dio un cambio en la planificación del desarrollo y pasó a estar más planificado, lo que pues redujo un poco el apoyo externo, pero este no desapareció por completo. Podemos ver en esta gráfica que en la década de 1960 pues el PIB per cápita norcoreano fue en aumento, pero hasta 1990 fue que hubo un declive en este. Y bueno, esto fue mayoritariamente por el suceso de la crisis de la década de 1990. Y bueno, esto fue por la disolución del régimen soviético, que generó una crisis y una hambruna generalizada, porque Corea del Norte perdió uno de sus mayores soportes ideológicos, políticos y económicos, que fue la Unión Soviética, y esto lo orilló a permitir una apertura parcial de las actividades económicas hacia el exterior. Y yo me centré en dos casos. El primero fue el control estricto del trabajo en el extranjero, y el segundo con los mercados informales del Yangmadang. Y antes de comenzar con esto me gustaría hacer una precisión, porque si bien la concepción que se tiene de Corea del Norte como un país aislado y cerrado a cualquier injerencia externa, pues personalmente me parece que es errónea, porque si bien durante 1960, con este cambio en la planificación del desarrollo, se redujeron la ayuda externa, esta no desapareció. Y se siguieron solicitando préstamos, con esto de la crisis, pues todavía más. Y actualmente se tienen ciertos vínculos comerciales con China, Rusia y también con Corea del Sur. Esto pues por ciertas políticas impulsadas por el Ministerio de la Unificación. Y bueno, aquí podemos ver que pues obviamente tanto del lado de Corea del Sur como de Corea del Norte hay ciertos intentos de acercamiento para poder lograr pues algo en un futuro. Bueno, para el primer caso está la diáspora laboral, que tiene un énfasis en el desarrollo científico y tecnológico, porque se promueve el intercambio de estudiantes, de técnicos, a otras universidades, y también pues el financiamiento estatal es principalmente dirigido hacia las universidades de ciencia. Y aquí también me gustaría resaltar un caso que es un poco curioso, porque la única universidad de Corea del Norte que tiene capital privado que es proveniente de la diáspora en Estados Unidos, de la diáspora coreana en Estados Unidos, y también de ciertos grupos de asociaciones cristianas. Entonces podemos ver este contraste entre un mayor incentivo a la educación por parte del Estado, pero también tenemos injerencia de actores privados. Y en el segundo caso podemos observar que se dan ciertos permisos laborales para norcoreanos, para que laboren en países como China, Rusia, y si bien las condiciones laborales de estos trabajadores no son las mejores, porque no cuentan pues con seguros, ciertas prestaciones que a nosotros nos parecen pues necesarias, ellos no cuentan con ellas en la mayoría de los casos,
pero pues el Estado obtiene ganancias de esto y se mantienen contactos con países estratégicos de la región. Y el segundo caso es la diáspora comercial, que aquí pues es el caso del Yang Madang, que Yang significa lugar y Madang significa mercado. Y estas son prácticas ilegales que están relacionadas al trueque y al comercio, que surgen durante la crisis de 1990. Es un sector liderado principalmente por las mujeres. Y bueno, el gobierno tiene ciertos debates sobre incorporar estas actividades en su esquema económico y actualmente hay ciertos mercados que ya están regulados por el Estado, pero en su mayoría son, pues están como en esta línea entre lo legal y lo ilegal, que es muy difusa. Y pues esto tiene también que ver mucho con un dinamismo en la frontera con China, porque permite el paso de mercancías, un contacto entre pues los principales mercados chinos para que pasen pues cosas que se considerarían propaganda dentro del régimen norcoreano, y también implica un paso de personas, por lo que aquí me refiero a la diáspora de víctimas o de refugiados, que bien estas pues implican un escape del régimen básicamente, pero no se consideran como un activo económico para el Estado porque pues no tienen cierto vínculo con este y no buscan como devolver algo al Estado. Bueno, como segundo caso, vamos a analizar Corea del Sur. Y esto empieza una década después, a diferencia de su vecino del norte, con la llegada de Park Chung-hee al poder. Y con esto se tuvo una mayor planificación del desarrollo y mayores programas de crecimiento económico e industrialización. Avanzando un poco más, en 1965 se creó la Corporación para el Desarrollo de Corea en el Extranjero, que tuvo como objetivos de fondo aliviar las presiones poblacionales, reducir las tasas de desempleo, promover el comercio y también incrementar los intercambios con otros países. Y como resultados tuvo la incorporación de inmigrantes surcoreanos en dinámicas laborales comerciales de otros países, y principalmente la corporación ayudaba específicamente a la contratación en países como Alemania, Estados Unidos, Medio Oriente y Latinoamérica. Y en estas fotos podemos observar a un grupo de enfermeras que llegaron a Alemania y pues a ciertas asociaciones de surcoreanos inmigrantes en Estados Unidos, donde actualmente hay una mayor concentración de esta diáspora. En 1987 fue un momento decisivo para la historia surcoreana con el derrocamiento del régimen militar de Chun Doo-hwan y la transición hacia un modelo democrático, lo que permitió una apertura y una liberalización financiera. Y en este entonces la diáspora fue vista como un incentivo para poder fortalecer y crear nuevas relaciones en el ámbito diplomático con otros países. Pero pues obviamente llegó la crisis de 1997 y pues en medio de este caos de incertidumbre financiera a nivel, pues yo diría regional y un tanto mundial, la diáspora fue vista entonces como una oportunidad de inversión muy importante para el Estado. Y por eso se buscó crear redes de identificación y cooperación entre coreanos residentes de otros países. Por lo que en este mismo año la Fundación Corea creó la Overseas Korean Foundation. Y bueno, tiene 3 metas principales, que es establecer una identidad coreana entre la diáspora con apoyo educativo, fortalecer y expandir la cooperación política y económica entre la diáspora y Corea del Sur, y también construir e integrar redes entre diferentes países. Podemos observar, bueno, esta gráfica está un poco desactualizada, pero el capital surcoreano que viene de la diáspora ha ido en aumento y en años recientes me parece que es muchísimo más alto. Y bueno, respecto al primer caso de la diáspora laboral, podemos observar que hay vínculos con países para invertir y establecer empresas surcoreanas en estos. Se busca también formar lazos pues como afiliaciones de ciertas corporaciones, abrir nuevos espacios para la cooperación en el ámbito empresarial. Y pues podemos ver ciertos casos como el mexicano, que tenemos la Oficina de Comercio e Inversión de la Embajada de Corea en México, que ayuda un poco a este tipo de metas. Y también el intercambio educativo, cultural, científico y tecnológico,
que se da a través de la integración de redes entre universidades a nivel internacional. Y pues me parece importante remarcar todo este aspecto de las becas internacionales, que pues muchos de nosotros estamos buscando obtener una, como lo es la beca del gobierno de Corea, que pues son como cierta manera de incentivar a que más personas lleguen a estudiar a Corea del Sur, pero también dentro del país se tienen ciertos convenios con universidades de otros países para fomentar este intercambio. Y respecto a la diáspora comercial, pues podemos ver en estos gráficos de las exportaciones surcoreanas en el mundo, que donde son más fuertes estas exportaciones, son los países donde hay una mayor concentración de surcoreanos alrededor del mundo, como lo es Estados Unidos, China, Australia, Japón, eh, y Vietnam y otros países. Y bueno, no podemos dejar de lado el hecho de que la ola coreana también impacta mucho a pues este sector de la diáspora, porque los migrantes son pues este vínculo que hay entre la identidad coreana y las comunidades locales donde residen. Y la ola coreana también impulsa Ana, una reidentificación. ¿Sí, ya disculpe? tienes un minuto. Sí, 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 ya la voy a acabar. Ah, excelente. Impulsa la reidentificación de la diáspora con su cultura y permite su promoción en otros países. Y bueno, para concluir, podemos decir que pues toda esta eh, búsqueda activa de ambos países por utilizar a la diáspora como un activo en su crecimiento económico y también cultural, educativo, pues nos revela que la diáspora es un sector que tiene mucha fortaleza a nivel internacional y que al saber conectar con ella, pues se pudo si bien bueno, en años anteriores se pudo integrar dentro de las estrategias de desarrollo, actualmente también se siguen utilizando como este sector de la diáspora, se sigue utilizando como una medida para poder conectar con sus identidades nacionales y que también sirvan como un vínculo de conexión con los países donde residen este tipo de personas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Ana. Muy interesante tu ponencia. A continuación tenemos la ponencia crónica, crónica de los Kyopo, la migración coreana en Venezuela, por Valentina Requis. Ella es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, especialista en estudios de literatura comparada, estudios coreanos y literatura coreana. Requis fue profesora de lingüística de la Escuela de Idiomas de la Universidad Central de Venezuela e investigadora asociada en Sociedad Venezolana de Antropología Física Charles Darwin. Actualmente es coeditora de la editorial Caracas de Estudios Venezolanos. Bienvenida, Valentina. Listo. Hoy vamos a hablar de la crónica de los Kyopo, que es la migración coreana en Venezuela. La diáspora, como bien nos introdujo Ana, es un viaje, ¿sí? Un viaje de descubrimiento en el que empezamos a comprender que hay una relación simbólica entre el territorio y lo que conocemos, la cultura, el idioma. Entonces, esta relación se rompe un poco cuando una persona deja el territorio y tiene que reconstruirla a partir de lo que puede recordar, lo que puede recuperar de su vida anterior, de su familia, de sus ancestros, y anexar a eso su nuevo conocimiento sobre la nueva realidad que vive. Los Kyopo, o la palabra Kyopo, es una palabra que utiliza la comunidad venezolana para autodenominarse. ¿Sí? Esta palabra viene de eso, de los coreanos migrantes fuera de Corea. Para hablar de la comunidad migrante en Venezuela, tenemos que contextualizar un poco sobre qué ocurre con la migración en Venezuela. Lo cierto es que el periodo de comprensión de lo extranjero inicia en 1811 con la formación de la República y a partir de una serie de decretos que hablan ya del extranjero, de la nueva formación de la República a partir del otro.
Y luego, en 1830, el propio Libertador habla de la importancia de que otros hombres, hombres nacidos en otras tierras, vengan a conformar la nueva república. Sin embargo, esto se queda en un deseo, porque en ese momento inician una serie de conflictos internos y guerras que impiden que el territorio sea considerado un lugar de acogida. Incluso en 1894 sale la ley de inmigración y colonización, que básicamente le prohibía a cualquier persona que no fuese europea y blanca ir al territorio venezolano. Esto perdió durante muchos años, incluso en 1915, con la llegada de los asiáticos al territorio venezolano, la mayoría de estos eran considerados ilegales, huían de la justicia, porque no tenían permiso previsado y no tenían tampoco la posibilidad de acceder a una legalización. Entonces, hasta muy tarde, en 1940, ya con un cambio de políticas a partir del gobierno de Rómulo Betancourt y de la llegada masiva de migrantes después de la Segunda Guerra Mundial, entonces empieza una política de la extranjería, de comprender y de intentar darnos números, cifras, entender cómo se conformaba el territorio venezolano a partir de la realidad de la migración. Y no es sino mucho más adelante, ya en 1963, cuando podemos obtener esto de la llegada formal registrada de los coreanos a Venezuela. Ahora vamos a ver por qué es formal esta fecha. De acuerdo a mi investigación, yo dividí la migración coreana en Venezuela en 4 etapas. La primera, una premigración, que es de 1930 a 1960, la migración formal, que es a partir de 1962, luego una migración familiar, que es a partir de 1980 hasta 1990, y por último la remigración, que es una realidad muy triste de casi todas las poblaciones migrantes en Venezuela, que empieza en 1999 y se hace más fuerte en el 2017. Vamos a hablar de números. Los coreanos residentes en Venezuela, registrados, ¿sí? Llegan, como les dije, a partir de 62, y no tenemos una cifra exacta de cuántos llegaron, sino hasta 1987, porque el gobierno venezolano hace un esfuerzo de empezar a registrar a todas aquellas personas que ingresaban en el territorio, y en ese momento Extranjería obtuvo que había en el territorio venezolano 925 migrantes coreanos. Sin embargo, para ese momento los estudios sobre migración venezolana indican que había para los 80 4 millones de migrantes indocumentados en el territorio. Y eso considerando que había una población más o menos de 25 millones. Entonces, es un porcentaje bastante alto de migrantes indocumentados. Luego, en el 92, la población baja drásticamente porque hubo una gran fuga de migrantes, y empieza a quedar una población estable de 300, 290, 300, hasta el último censo que se hizo del 2021, que indica que hay 300 coreanos residentes, con esto digo que tengan más de 5 años de residencia. Y el centro de mi investigación trata de las historias de vida de los coreanos, una recuperación de sus crónicas, de sus viajes y sus procesos en el territorio venezolano. El primer migrante coreano a Venezuela, lo tienen acá en una foto, Hoen Jong-han, es el primer coreano registrado. Él estudió en Hankook y decidió migrar a Venezuela porque descubrió esta idea de que había un boom del petróleo venezolano y él quería ser ingeniero petrolero, y tanto es así que estudió en la Universidad de Zulia, se graduó, le dio 25 años de su vida a la industria nacional del petróleo venezolano, y luego en su jubilación no se fue del territorio, sino que decidió crear una empresa que hoy en día da empleo y se encarga de un montón de estructuras en cuanto a la industria pesada venezolana que son muy representativas.
Luego tenemos otros tipos de migrantes que se dedicaron más hacia el área de la salud, que en Venezuela fue muy bien recibida, la salud mm, que se vende como salud china, porque para el venezolano, el migrante coreano como tal no existe, sino es un migrante chino, no hay diferencia si viene de Japón, si viene de China o de Corea. Y la idea de la acupuntura, de la medicina china, en el territorio ha sido muy bien acogida. Un ejemplo de ello es, acá podemos ver en una foto a Hyun Jong-kim, que llegó, montó su consultorio y a partir de ese momento se quedó en la población de Maracay, formó su familia. Ahora les voy a mostrar un caso muy representativo de la migración coreana-venezolana, que es Hyun Ki Kim. Este hombre fue el que trajo, bueno, hay tres grandes personajes en el deporte del taekwondo, pero este hombre fue el que lideró el desarrollo del deporte en Venezuela. Tal es el caso que llega con su familia a la población de Puerto La Cruz, que es el oriente del país, y allí junto con su hermana monta una academia. La idea de la academia no era solamente generar ingresos, sino crear un espacio comunitario, tanto para la comunidad venezolana como para la comunidad coreana. En ese punto de encuentro, el éxito fue impresionante, tanto así que él termina formando luego a quienes nos traen medallas de oro en este deporte. Y una de las cosas que rescata Kim es la belleza y la acogida del territorio venezolano. Les leo una cita. Cuando él describe Venezuela, recuerda mucho a su padre y dice: mi padre quedó cautivado con la belleza de estas costas, pero sobre todo lo atrapó la gente. Aquí nos recibieron y acogieron con mucha calidez, con mucha familiaridad. Eso fue lo más importante para que él decidiera que esta era nuestra nueva casa. Resulta que los venezolanos que llegaron en los años 80 se dividía en dos partes, ¿sí? Una comunidad, que como pueden ver en estas fotos, tendría mucho que ver en su congregación con la religión, a partir de las iglesias, a partir de los centros comunitarios, que estaba decidida a formar su vida en el territorio venezolano. Y por otro lado, una comunidad que tomaba Venezuela como un lugar de paso, como un lugar estratégico para poder ganar dinero y avanzar en su camino de migración hacia los Estados Unidos, hacia Brasil y Argentina. Estas imágenes que ven aquí es el impacto que ha tenido la religión cristiana con enfoque coreano en Venezuela. La imagen del medio es una imagen tomada en las costas venezolanas, en las que se hizo un llamado a la población venezolana. Todos los creyentes que están ahí son venezolanos, y se invitó a un pastor coreano. Esto hizo que posteriormente se fundaran tres iglesias con distintas corrientes cristianas en el territorio, y la mayor parte de la congregación incluye tanto a venezolanos como a coreanos. La integración de la comunidad coreana también va en la parte económica a partir de los servicios, y una de las cosas que más se reconoce es la industria, industria pesada, en la participación de la industria petrolera, y por otro lado la creación de restaurantes que han sido puntos icónicos, como por ejemplo Arirang, que lo ven en la parte de abajo de la exposición, que es un restaurante también al oriente del país, y hay un solo restaurante coreano en la capital de Venezuela, en Caracas, que también es un punto de encuentro no solamente para la comunidad, sino para aquellos que están relacionados de una u otra manera con la cultura coreana. También esta migración asentó las bases para que la industria fuera creciendo y pudieran venir multinacionales como Samsung, o como ven en la parte de abajo tienen una imagen de la fábrica de motos Empire, que durante mucho tiempo fue muy famosa y que tiene origen coreano. Luego, en la parte baja ven la foto de Lisa Kim. Ella es de segunda generación, nació en Venezuela y se crió en Venezuela hasta una edad como de 5 o 6 años, y luego sus padres hicieron una reemigración a Estados Unidos. Pero ella es, y siempre representa en su deporte, que es el kicking ball, a Venezuela, a pesar de que ya no vive en el territorio. Por otro lado, las relaciones coreano-venezolanas han sido muy cercanas, de manera de que a partir del 2010-2011
se hizo más viva la presencia de la comunidad, también apoyada por esto de los movimientos Hallyu, y se inauguró el 5 de julio esta campana de la amistad, que está en la circunvalación de la ciudad, que es la carretera de acceso más importante, tanto a la montaña que rodea al valle, que es el Ávila, como la vía de acceso a todas las áreas de la ciudad. Y allí, justamente en ese lugar tan importante y tan transitado, está esta campana de la amistad coreano-venezolana. Por otro lado, la comunidad Valentina, coreana 3 estableció minutos. la Asociación Coreana de Venezuela, que es la única institución oficial que difunde la cultura coreana, y que en un principio estaba pensada para migrantes coreanos, pero que luego a partir de 2012 por ahí se abrió hacia la comunidad venezolana. Por último, los coreanos venezolanos de segunda generación, acá les paso una imagen de la obra de Su Won Lee, que es una gran amiga y que además reconozco, sin ella no hubiese podido hacer esto. Ella se pregunta desde lo conceptual y desde el mundo artístico qué es ser coreano-venezolano, ¿no? Hay un tiempo para ser coreano, hay un tiempo para ser venezolano, hay un tiempo para hacer nada, hay un tiempo para hacer y hay un tiempo para hacer los dos. Estos cambios identitarios parten de que los coreanos nacidos en Venezuela tienen una peculiaridad en su formación, en su manejo del idioma, en su relación con el territorio. Acá ven el ejemplo de 3 representantes de la segunda generación. Su Won Lee, por una parte, en el área de artes, es muy fuerte, sobre todo en fotografía. Luego están los hermanos Kim, que las tienen en la parte de abajo. Ellos se encargaron de difundir el cacao venezolano en Corea. Y por el otro lado tienen a los hermanos Lee, que son del occidente del país. Su padre llegó en un carguero y decidió quedarse en Maracaibo y allí formar familia. Sin embargo, ellos no conocieron la cultura coreana sino hasta que tuvieron que emigrar por la situación política y económica de Venezuela. Y de esa manera recuperaron sus raíces. Pero había un concepto de lo que era ser coreano que es ser coreano. Esta es la segunda etapa de mi investigación en la que desarrollo un contacto más cercano con la comunidad y nos preguntamos cuáles son los aspectos que están en el medio de este ir y venir, porque la coreanidad no va en un solo sentido. La coreanidad se alimenta también de los lugares de acogida en los que los coreanos formaron vida, hicieron familia, crecieron y, y anexaron su corazón al territorio, a la comida, al idioma. Un montón de símbolos que hay que replantearnos, hay que trabajar y hay que darles un espacio también a los estudios coreanos para poder entender realmente lo que es la coreanidad. Que la coreanidad en la diáspora es tan valiosa como la coreanidad en la península. Bueno, les agradezco muchísimo este espacio al foro de mis amigos de ISAMEC y espero que sea la primera de muchas oportunidades para seguir uniendo visiones sobre los estudios coreanos. Muchas gracias, Valentina, por tu intervención tan puntual y tan interesante. De hecho, alguna imagen por ahí me evocó al mercado de Namdaemun en Seúl. Pero bueno, ya tendremos ese tiempo de preguntas y respuestas. A continuación, tenemos la ponencia de Arturo Cosano y de Antonio Domenech, titulada La presencia coreana en España, un estudio de las comunidades coreanas. Y en esta ocasión, creo que Arturo Cosano nos va a dar la ponencia. Él es graduado en Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Málaga y máster en Sociología Aplicada también por la Universidad de Málaga. Adelante, Arturo, cuando tengas cuentas con 15 minutos, cuando tengas 3 minutos ya te voy a avisar. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Quiero dar las gracias primero a la invitación y la aceptación de este tema que es tan interesante y tan relevante que hemos estudiado el profesor Antonio Domenech y yo el año pasado. Debo disculpar a Antonio Domenech, no ha podido venir hoy porque tenía que acudir a una cita, pero me manda saludos. Bien, el tema que voy a tratar es el de la presencia coreana en España, un estudio sobre las comunidades.
que se han establecido en nuestro país a lo largo de la historia. Voy a hacer una aproximación histórica a lo que son el establecimiento y el desarrollo de las comunidades coreanas en España, en nuestro país. Para empezar, yo me gustaría definir primero qué es comunidad, que es el conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Esto es realmente lo que queremos estudiar con este trabajo. Las comunidades coreanas en España como un conjunto de personas que proceden de un mismo lugar y que se establecen en el extranjero. Hemos oído hablar mucho en las ponencias anteriores que han sido realmente muy interesantes sobre la diáspora. En este sentido, los grandes procesos de migración coreana en España se remontan a principios y a mediados del siglo XX, como muchos otros países, alrededor de la década de 1960, y esto fue porque Corea del Sur se encontraba en un momento delicado de su historia, tanto por un momento económico complejo y también por un régimen político que hizo que muchas personas decidieran que era mejor ir a otros países a buscar fortuna, ¿no? Y uno de esos países fue España, no fue el primero ni fue al que más acudieron, pero sí que tuvo bastante importancia en el ámbito coreano, como veremos a continuación, ¿no? Es interesante, no obstante, que la primera nacionalización de coreanos que tomaron nacionalidad española no fue hasta la década de 1980, 20 años después. Y hoy en día la comunidad coreana ha disminuido bastante de lo que fue en los años 70. En el año 2019 había un total de unos 4.000, 4.500 coreanos censados en toda España, lo cual es un número pequeño. No obstante, no significa que este número pequeño sea poco importante. Ahora pasaré a la siguiente diapositiva, que las relaciones entre España y Corea son numerosas y muy positivas, tanto acuerdos académicos, económicos, culturales, políticos, de seguridad, etc., ¿no? Y cada año estas relaciones van a más. Conforme las relaciones van aumentando, son mayor el número de los coreanos que vienen a nuestro país. Por lo tanto, entender cómo funcionan estas comunidades es importante si queremos entender cómo funcionan los coreanos en nuestro país. Es cierto que no es que haya demasiado conocimiento sobre ellas, es verdad que hay grandes investigadores como Beltrán Antolín y otros de la Universidad de Barcelona que sí han estudiado mucho las comunidades asiáticas en España, pero es cierto que al ser un número pequeño y al haber más personas de China, Pakistán y otros países, se ha tendido a estudiar más esas comunidades que la coreana. Y aunque para estudiar la comunidad coreana habría que atender a los focos más importantes dentro del país, yo querría primero anotar las características comunes que tienen los coreanos cuando vienen a España. Características que no solo son comunes en toda España, sino que también se pueden extrapolar a otros países, como hemos escuchado en las intervenciones de los compañeros, y que yo he dividido en actividades laborales y hábitos de reunión. En cuanto a las actividades laborales, pues suelen ser comunes en casi todas las zonas de España, es decir, se dedican a ámbitos relacionados con la hostelería, la apertura de negocios, enseñanza de idiomas, también enseñanza de artes marciales, etcétera, a excepción de Las Palmas de Gran Canaria, donde sobre todo se dedicaban al ámbito pesquero. Es cierto que en otras ciudades como Madrid y Barcelona pues se han abierto muchos establecimientos y conforme la cultura coreana ha ido cobrando mayor importancia en nuestro país, se han ido abriendo cada vez más para intentar suplir esa falta de acceso a, pues, por ejemplo, restaurantes coreanos que había. En cuanto a los hábitos de reunión, son muy importantes, tanto yo divido en los religiosos como en el ámbito de las asociaciones. Sergio Gallardo, que lo hemos escuchado antes, decía que la Iglesia se encargaba de los vínculos internos entre la comunidad coreana y las asociaciones se encargan del diálogo con los diversos actores que componen la sociedad en general. Y es cierto, realmente, las iglesias han sido instituciones que han mantenido durante el establecimiento de se han mantenido durante el establecimiento de los coreanos en la península. Y no solo se comparten aspectos religiosos, sino que también son un actor de cohesión social y de mantenimiento de elementos culturales. El autor Nájera dicen que son la fuerza vital que guía a jóvenes de segunda generación
para que no pierdan el proceso de su cultura. Hay los coreanos de segunda generación que tienen un proceso de asimilación en la cultura más fuerte que sus padres. Las iglesias pueden funcionar como un elemento de mantenimiento de la cultura, ¿no? Y por otro lado, las asociaciones, pues sobre todo funcionan para otorgar información y ayudar a nuevos residentes a establecerse en la ciudad. 3 grandes focos de concentración coreana en España. Tenemos Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, que es la capital, y Cataluña, dentro de la cual Barcelona es la ciudad más importante y que está en el norte. El foco más interesante realmente es Las Palmas de Gran Canaria, porque fue el primer lugar donde se establecieron coreanos en nuestro país y porque es el único lugar de toda España que tiene un barrio coreano, por así decirlo, ¿no? Tiene actualmente unos 1.100 ciudadanos surcoreanos, pero para que veamos la importancia de Las Palmas de Gran Canaria, llegó a haber 15.000 coreanos. Hay una disminución bastante fuerte. ¿Por qué? Porque la principal actividad laboral que tenían los coreanos en la isla era la actividad pesquera. Las Palmas de Gran Canaria tenía unas facilidades fiscales que permitieron a los coreanos establecer empresas pesqueras en el puerto de la Luz, y posteriormente se fueron fundando asociaciones de coreanos que facilitaron la llegada de familiares que acompañaban precisamente al marido que había venido a trabajar y que posteriormente abrían negocios, etc. ¿Qué sucedió? Que conforme fue decreciendo el interés por el ámbito pesquero, muchos coreanos abandonaron las islas. Y actualmente, aunque es verdad que es un reducto bastante importante de la cultura coreana en España, tiene muchísima menos fuerza, pero no obstante no significa que no tenga influencia. ¿Por qué? Por ejemplo, en el año 2013 se creó el Centro de Investigación y Cooperación Marítimo-Pesquera entre Corea y España en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También se fundó un Instituto Rey Sejong, etcétera, porque todavía sigue habiendo muchos coreanos que viven en este lugar porque les atrae la cultura, el clima, etcétera. Muchos es cierto que volvieron a Corea pues cuando la situación fue más propicia. Barcelona, por otro lado, es también una ciudad, se establece una comunidad coreana muy importante, y síntoma de ello son el establecimiento de un consulado de la República de Corea y también la apertura de una sede del Instituto Rey Sejong, etc. En esta ciudad existe una de las iglesias más importantes, que es la Iglesia Presbiteriana Coreana, y la Asociación de Residentes Coreanos. También es importante recalcar que fue en 1983 cuando se produce el primer hermanamiento entre una ciudad española y una coreana, entre Barcelona y Busan, ciudades que son muy similares entre sí. En el año 2012 se firmó un acuerdo de amistad que se renovó en el año 2018 para potenciar pues, intercambios tanto culturales como políticos, también el avance tecnológico, etc. Y ya por último, en Madrid se encuentra la mayor concentración de coreanos, principalmente porque es la capital del país. Allí se encuentra la Embajada de la República de Corea, que es la institución más importante, y además Madrid tiene un importante flujo comercial con Corea. Se han abierto muchísimos restaurantes y comercios de alimentación como resultado del auge de la cultura coreana en Occidente, pero ahí también existen asociaciones muy importantes que no solo se encargan de ayudar a los coreanos, sino que también transmiten la cultura coreana a los españoles a través de la realización de actividades, etc. Para no extenderme mucho más, como conclusión, ¿no? Entender cuáles son los hitos más importantes entre las relaciones de Corea del Sur y España nos es muy útil para entender cuáles son los puntos fuertes de ambos países. Hemos observado que la comunidad coreana en España se presenta como un grupo de población en la que las relaciones personales son muy estrechas, lo que favorece el mantenimiento y la transmisión de la cultura y las tradiciones coreanas a las nuevas generaciones. Las entidades religiosas son las que ayudan principalmente en este sentido. Y la presencia de las asociaciones también ayuda no solo a que vengan nuevos coreanos al país, sino que también sirve como un elemento de unión entre la cultura española y la cultura coreana. Aquí finaliza mi presentación. Muchísimas gracias, y si tenéis alguna pregunta, pues podéis preguntármelo después. Gracias.
Gracias, Arturo. Felicidades por tu presentación tan puntual que no cubrió con los 15 minutos, pero pues está perfecto porque empezamos tarde. Ahora ya sin más preámbulo, seguimos con Rodrigo Vélez. Él es magíster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es ingeniero civil industrial y licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Central de Chile. Actualmente es estudiante tesista del Magíster en Estudios Coreanos de la Universidad Central de Chile. Rodrigo lleva más de 10 años como gerente de operaciones y asesor de pymes chilenas, pequeñas y medianas empresas. Y desde octubre de 2020 a mayo de 2021 fue asistente de investigación en el Centro de Estudios Comparados de Corea. Entre sus intereses de investigación se encuentran la diáspora coreana en América del Sur, comercio, pequeñas y medianas empresas, startups y relaciones bilaterales entre Corea, China y Chile. Adelante, Arturo, cuando te falten 3 minutos, perdón, Rodrigo, cuando te falten 3 minutos, te aviso. Perfecto, muchas gracias, Cindy. Bueno, el título de mi ponencia es Barrios Coreanos en Sudamérica, las características y sus particularidades. Bueno, como contenido de esta exposición, brevemente haré una introducción para posteriormente seguir con el barrio de Brasil, específicamente Bom Retiro en Sao Paulo, luego los barrios en Argentina, el barrio coreano en Argentina, situado principalmente en Ciudadela, Once y de Flores, luego los coreanos en Paraguay, y finalmente el barrio Patronato en Santiago, que es donde se han agrupado los coreanos en Chile. Y finalmente unas conclusiones y apreciaciones. Bueno, a modo de introducción, este trabajo pretende describir las principales características diferenciadoras y las particularidades de los barrios coreanos en Brasil, Argentina, Paraguay y Chile, a través de diversas fuentes bibliográficas. Esto es parte de mi trabajo de tesis, fue una pequeña parte. Y se consideran también como una conceptualización los siguientes parámetros. Por un lado, el origen de las migraciones de los coreanos en Sudamérica, la distribución de coreanos migrantes en Sudamérica, vale decir la cantidad, y por último las características propias del país receptor, la sociedad y la forma de interacción con cada país sudamericano. Respecto al origen de las migraciones, en 1962 el gobierno coreano realiza una política de migración grupal dirigida a Sudamérica. Principalmente la inmigración fue a Brasil y Argentina primeramente. El resultado de las migraciones a Brasil, Paraguay y Argentina fue un desastre según muchos historiadores. Ellos dicen que los terrenos agrícolas no estaban preparados y debieron enfrentar climas húmedos y una fauna salvaje. Y debido justamente a estas pésimas condiciones de los terrenos adquiridos, tras el fracaso de esta actividad agrícola, los coreanos migraron a las grandes ciudades realizando distintos tipos de trabajo. Y se destacan entre ellos el comercio ambulante de productos textiles principalmente. Los emigrantes tendieron a concentrarse en las grandes ciudades y al usar el continente sudamericano como una vía de acceso a Estados Unidos o Canadá. Bueno, en 1976, la modificación de la ley migratoria en Estados Unidos, esto permitió que, pero los que no cumplían con los requisitos partieron a Bolivia, a Paraguay, vale decir una reinmigración de coreanos de un país a otro, y se les caracterizó como los coreanos errantes en el periodo de 1963 a 1985. Importante porque es una gran característica de las migraciones de coreanos en Sudamérica. Respecto a la distribución de los coreanos en Sudamérica, podemos decir que según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, al 2019, 7.493.587 coreanos viven en 178 países, principalmente China, Estados Unidos y Japón. Y respecto a América Latina, solamente 103.617, o sea, equivalen al 1,38%. Si bien es cierto, es un pequeño número, un pequeño porcentaje de las migraciones globales, pero aún así es considerable. El 48.000 y fracción se encuentran distribuidos al 2019 en Brasil, 23.000 en Argentina aproximado, 11.897 en México, 5.000
501 en Guatemala, 5.039 en Paraguay y finalmente 2.510 en Chile. Respecto al país de recepción, la sociedad y la forma de interacción, las diversas corrientes migratorias de coreanos a países de América del Sur permitieron asentamientos diferentes y únicos. Por consiguiente, se generaron varios de migrantes sudamericanos con características particulares y distintivas entre cada nación. Sin duda que esto se debe a varios factores, tales como principalmente que la inmigración coreana en los diferentes periodos al continente americano en búsqueda de mejores condiciones laborales y de vida, tal como mencionaban mis compañeros anteriores. También las reinmigraciones dentro de Sudamérica, el concepto de coreano errante que les mencioné anteriormente, y el resultado principalmente de las migraciones dadas las características propias del país de recepción, receptor, la sociedad y la forma de interacción con cada país sudamericano. Por otro lado, la barrera idiomática de cada país sudamericano, incluyendo sus respectivos modismos y jergas. Bueno, ahora ya comenzando con el primer barrio, es el barrio do Bom Retiro en Sao Paulo, Brasil. Inicialmente ellos parten como una venta informal de fruta y de verdura en el mercado. Luego empezaron a vender ropa y en este rubro textil se expandieron y estabilizaron. Actualmente la población coreana en Brasil continúa trabajando en el sector textil, especialmente en Sao Paulo, donde se concentra el 90% de los coreanos que habitan en Brasil. Existe en esta ciudad un barrio donde se concentra la comunidad coreana y ahí hay unas imágenes representativas. Bueno, está en la mano derecha está el supermercado, por supuesto, y eso es lo que le podemos mencionar. Y tal como le mencionaba, 48.281 coreanos habitan al 2019 en Brasil. Luego, en este barrio también está el Colegio Polilogos, que en ellos se imparte cursos de lengua coreana, dirigidos tanto a la generación de origen coreano más jóvenes, como a los brasileños interesados en la cultura. Bueno, en la actualidad existe un festival de la cultura coreana que se realiza siempre cercano al 15 de agosto en conmemoración, por supuesto, de la liberación coreana japonesa. En 2019 fue la semana del 9 al 11 de agosto y ahí la comida y la música y era con entrada gratuita. Hay una imagen en el lado izquierdo, perdón, derecho inferior. Bueno, el origen de los coreanos en Brasil, principalmente el primer grupo de inmigrantes acá fue en 1962 y 1966, y en 1971 más de 1.400 coreanos ingresaron a Brasil con un visado técnico, y la mayoría de ellos eran comerciantes textiles de los mercados de Namdyeong y Dongdaemun. Bueno, acá la primera generación de coreanos en Brasil tiene una fuerte conciencia étnica. Ellos utilizaban redes transnacionales para mantener su propia identidad cultural y étnica. Ya la segunda generación no fue así, no genera esta identidad étnica tan clara. Ellos nacen en Brasil y comparten con los brasileños como uno más. Al igual que por supuesto en los otros países. El empresario coreano se inserta en la producción del café y genera cafetería. Un ejemplo de él es Stefan Eun, que es el coreano de la imagen izquierda, que él genera esta transnacionalidad. También la segunda imagen es del Centro Cultural de Hallyu, que se crea en el 2016, donde se expone el lenguaje y el idioma coreano. Bueno, ya continuando con Argentina, es importante que acá, que es, por supuesto, está situado en el barrio de Flores, Ciudadela y Once, en Buenos Aires. Entre los años 60 y 70 ya se había iniciado el establecimiento de los barrios en este lugar, y es comúnmente llamado como el Beppu, porque debido a que es 109 en coreano, y este era el medio de locomoción que llegaba a este lugar. Por ende fue conocido comúnmente como el Beppu en relación a este nombre. Y bueno, en el 2019 ya hay 23.063 coreanos. Bueno, esta es una imagen donde con círculo rojo representa el sector textil, y los triángulos, no sé si lo alcanzan a ver, esos triángulos amarillos, representan principalmente las iglesias que hay en el sector, que son bastantes, y todas por supuesto que son coreanas. Y continuando, las características acá, bueno, está basada en la familia y dentro de la cual prima un fuerte solidaridad grupal, el concepto del empresariado migrante, y hay un enclave étnico fuerte.
Se priorizan aspectos como la confianza, la ayuda mutua, la capacidad para articular actividades conjuntas y para utilizar sistemas de crédito rotativo y otros comportamientos típicos del país de origen. Bueno, acá se destaca que los primeros migrantes en Argentina llegaron desde Bolivia y Paraguay. En 1965 se desembarca el primer barco oficial. Y acá lo importante es que ya en abril del 85 hay un convenio de inversión y migración entre Corea y Argentina, donde hay un intercambio de máquinas de tejer, y vale decir técnicos, hay un intercambio técnico capital. Y se desarrolla con mucha fuerza la industria del suéter. Bueno, acá en la imagen está el señor Sang-Hyu Kim, que es uno de los primeros inmigrantes entrevistados, que ha dado entrevistas por toda Argentina, por supuesto, y también fue presidente de la comunidad coreana, y dentro de sus relatos habla cómo llegan los coreanos acá. O sea, ellos llegan principalmente a lo que es el campo Lumarque y a Río Negro, porque él comenta que se parecía mucho a un sector sur de Corea del Sur. Por ende, él era bastante similar en cuanto al clima, a los cerros, en fin. Obviamente, como les mencioné de un comienzo, las migraciones, ellos vuelven, dado que los suelos no eran aptos para desarrollarlos como agrícolamente, vuelven algunos a la ciudad y otros se quedan acá. De hecho, acá en la imagen, la segunda imagen es de un colegio, que esta misma comunidad que se quedó en este sector, lo crea un colegio coreano que admite, bueno, a coreanos como argentinos. Bueno, ya continuando con Paraguay, acá la particularidad del barrio coreano en Paraguay es que no existe un barrio como tal, pero sí hay monumentos y lo fuerte y lo importante también es el colegio coreano, que se crea en 1992. Este colegio es el primero en Sudamérica y en América Central. Es bastante exigente, acá se enseña el idioma y de hecho los alumnos son un ejemplo de dinámico y bastante exitoso. También, bueno, en Paraguay hay aproximadamente 5.039 coreanos al 2019. ¿Sí? Y lo importante de destacar de Paraguay, que es en el único donde se desarrolla el coreano, en el origen de la migración a Sudamérica, que la desarrolla el señor Hu Guangzhou, de la industria avícola. De hecho, su hijo, que le da imagen, el licenciado Adolfo Hu, él mantiene el legado de su padre, que su padre es experto productor de gallinas. Y tiene una avícola, de hecho tiene la empresa Las Tacuaras, con la marca NutriHuevos, que hasta exportan sus huevos por toda Latinoamérica. Bueno, el origen de los coreanos en Paraguay es principalmente el 22 de abril de 65. Ellos llegan son los primeros coreanos que llegan aquí a Paraguay. Eran 95 familias que huían de la guerra de Corea, tras la difícil condición económica también. Paraguay no presentaba muchos obstáculos a los inmigrantes, así que llega un barco holandés, el Boisenbay, que es muy conocido en ese sector. Por supuesto que los primeros coreanos, al igual que todos los que llegan a Sudamérica, presentan grandes dificultades, diferencias culturales y de idioma. Bueno, y ahora llegando al barrio Patronato en Santiago. Rodrigo, 3 minutitos. Sí, adelante. vale, todo justo. Acá los chilenos eran conocidos como los chinos de Patronato. Acá los coreanos de la zona se dedican principalmente al sector textil, importación de tejido asiático y la venta en el país. En el 2004 se abre el primer TLC en Chile, aumentando la importación al respecto y este intercambio. Tal como mencionó Dinora anteriormente, a los coreanos actuales se les considera responsable de la construcción y expansión de la zona, y en el 2019 hay 2.510 coreanos. Bueno, acá están insertos los coreanos en el barrio Patronato, que es un barrio principalmente comercial y multicultural, principalmente con descendientes palestinos y coreanos, tal como mencionaba en la mesa anterior Dinora. Voy a ir un poquito más rápido para llegar a las conclusiones de todo. Bueno, acá llegan un grupo de 5 familias en 1970. Ya en el 80 se firmó un convenio entre Chile y Corea que se eximía la visa a los coreanos hacia Chile. Y en 1982, tras la crisis del oro, aumenta esta migración coreana. Y ya con el TLC en 2004 también aumenta el intercambio comercial y también trae mayor migrante coreano a Chile.
Bueno, el 80% son cristianos protestantes, esto al 2016. ¿Qué más? Eso es. Esta es una imagen de mi trabajo a campo que yo hice actualmente. Traté de hacer un collage de todas las tiendas comerciales, principalmente este collage representa todas las tiendas de ropa, que son de dueños coreanos y trabajan ellos mismos en sus propios locales. Todos manejan el idioma, hay algunos que tienen incluso acento claramente argentino, o sea, habla que vienen reemigrando desde Argentina, que era el concepto de coreano errante que les comenté desde un comienzo. Bueno, y ya para concluir, finalizando, como factor común de los coreanos en América del Sur es que llegaron como agricultores, luego se fueron a las principales ciudades y montaron las primeras despensas en los barrios o se dedicaron a vender ropa y crear empresas. Y otro factor común entre todos ellos es que invirtieron todo el dinero ganado en la educación de sus hijos. El inmigrante crea una comunidad de inmigrantes en su localidad respectiva, que es bastante hermética. Recién ya con la ola coreana actualmente se ha permeado a la sociedad un intercambio sociocultural, especialmente, por supuesto, en Brasil, Argentina y Paraguay. Y por último, las principales características diferenciadoras son que la comunidad coreana en Brasil es transnacional y se adapta con el brasileño y la comunidad en su conjunto, como un garotín más. Y en Argentina y Paraguay se afianza la comunidad coreana y solo se genera una comunidad de barrio en Argentina con empresariado migrante y enclave étnico claramente marcado. Mientras que en Paraguay se cumple el objetivo original de apoyo agrícola, potenciando el desarrollo avícola en el país. Finalmente, aquí en Chile se desarrolla el barrio Patronato, en donde el coreano mejora el lugar por ser buenos comerciantes, generan un barrio comercial y multicultural en Santiago, y vive en sectores acomodados de la ciudad, no aledaño al barrio Patronato. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. También los dejo invitados al canal de podcast Resonancia Coreanista, donde hablamos de distintos temas de la península coreana, desarrollados por estudiantes magíster en estudios coreanos de la Universidad Central de Chile. Muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención, y también el podcast es muy interesante, aquí un comercial. Aproveché. Y bueno, ahora pasamos a la sesión de nuestra comentarista, la doctora Rachel Lim. Adelante, Rachel. Tienes 30 minutos. Hola a todos, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de leer estas conferencias muy interesantes. Creo que estos ensayos dialogan entre sí y muestran las interacciones globales entre las diásporas coreanas, la península coreana y las varias destinaciones migratorias del mundo. Entonces, lo que voy a hacer es hacer algunas comentarios particulares y después tengo unas preguntas para cada uno de los ponentes. Ok, entonces, muy bien. Vamos a empezar con la presentación de Ana. Y el ensayo de Ana es sobre el impacto de las comunidades coreanas en el mundo al desarrollo de la península coreana. En su trabajo, Ana analizó la importancia de los migrantes coreanos y las comunidades coreanas en el exterior como una fuente de ingresos para las economías de Corea del Norte y Corea del Sur. Quiero destacar que es súper importante que el presente trabajo enfoque no solo en Corea del Sur, que es el foco de la mayoría de los estudios migratorios. Incluye unas aportaciones muy interesantes sobre el papel de los migrantes en el desarrollo histórico de Corea del Norte. Por lo tanto, este trabajo comparativo nos ayuda a entender cómo los migrantes contribuyen de una manera económica a los dos países, así como también las diferencias importantes entre los dos. Dista de ser un país totalmente cerrado, podemos decir que Corea del Norte también tiene sus flujos migratorios y participan en una red migratoria más amplia de lo que comúnmente se supone. La presentación de Ana demuestra el impacto de las remesas que vienen de migrantes norcoreanos en otras partes del mundo. Otra vía de investigación, si quieres, Ana, puede ser la manera en que los migrantes forman parte de redes de información y conocimiento. Hay un libro súper interesante
que se llama Korea's Hidden Revolution, How the Information Underground is Transforming a Closed Society. Y es escrito por Jiun Baek. Y en este libro, la autora Jiun Baek, ella destaca cómo nuevos flujos de información están transformando la sociedad norcoreana. Y según ella, una fuente de información importante incluye la diáspora norcoreana. Y según yo, sí hay una diáspora norcoreana, y creo que eso es muy importante decir. Entonces, mi pregunta para Ana es, ¿hay otras maneras en que los migrantes norcoreanos y surcoreanos contribuyen al desarrollo de la península coreana, más allá del ámbito económico? Es decir, ¿cómo pensamos en flujos de información, de cultura? ¿Hay otras maneras en que hay desarrollo? Bueno, sí, yo creo que otros ámbitos donde la diáspora podría contribuir es, yo creo que el ámbito, pues el cultural es el principal, porque en el caso de Corea del Sur, pues ya lo revisamos, lo de la ola coreana, cómo permite, pues, tanto una identificación con los productos culturales de su país, pero también cómo pueden integrarlos a los que ya están en las culturas a las que llegan. Y en el caso de Corea del Norte me lleva un poco el caso de, pues, la generación de Yangmadang, como le llaman, de estos jóvenes que crecen inmersos en esta dinámica de la propaganda que reciben de otros países en su propio país y cómo, pues, al momento de, bueno, los que logran salir del país, pues cómo pueden hacer uso de toda esta información que ya recibieron para poder integrarse a otros países. Pero pues hablando un poco más de la diáspora norcoreana, también yo creo que sirve un poco para crear como conciencia de todo lo que se vive dentro del régimen y pues formar como cierto, pues como redes de comunicación y de divulgación sobre sus experiencias, sus testimonios y pues como poder no dejar morir toda esta historia que tienen detrás. Gracias, súper interesante y felicidades. Entonces, seguimos a la presentación de Indira, que trata de la migración coreana en Venezuela. Y el presente trabajo investiga el proceso migratorio en Venezuela, la llegada de coreanos de Venezuela después del inicio oficial de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Corea del Sur, y el salido de migrantes coreanos en Venezuela a otras partes de las Américas o el regreso a Corea del Sur. Esto fue súper interesante porque yo casi no sabía nada del caso de coreanos en Venezuela. Indira demuestra que los fenómenos de reinmigración y la migración de regreso están vinculados con motivos económicos y impulsados por cambios políticos en Venezuela. Su narrativa se centra en las historias de vida de migrantes y estas historias iluminan claramente las complejidades del fenómeno migratorio. Muchos de los detalles fascinantes sobre la vida de los migrantes coreanos vienen de aquellas personas que ya se fueron de Venezuela, que también es muy interesante. Cabe destacar que el trabajo de Indira hábilmente demuestra la evolución de las identidades coreanas venezolanas en las diferentes etapas de la vida. Entonces, como nos dice Indira, el concepto de la diáspora aborda el tema de la nacionalidad y plantea la pregunta, ¿qué es ser coreano? Del mismo modo, podemos preguntar, ¿qué es ser venezolano? ¿Sería posible conceptualizar la migración como un espejo que revela aspectos del país de residencia? Y entonces me interesa mucho pensar en cómo pensamos en lo venezolano en este caso. Y yo sé que Venezuela es uno de los pocos estados que tienen una embajada de Corea del Norte, entonces nada más por curiosidad quería preguntar, ¿hay norcoreanos residentes en Venezuela? Hola, nada, quería comentarles que si bien en mi presentación y en mi investigación no me enfoco en Corea del Norte, esto es por motivos de respaldo académico, ¿sí? Ah, si bien la migración en Latinoamérica ha sido estudiada, este es el primer trabajo, y por eso es un trabajo exploratorio, sobre la migración coreana en Venezuela. O sea, hasta el momento no hay un texto académico del que nos podamos referir.
Y la migración coreana, norcoreana, les podría contar mi experiencia, pero lo cierto es que esto parte de una opinión, ¿sí? Una opinión muy personal, porque no tenemos cifras, no, la embajada, por ejemplo, que fue creada de Norcorea, aparece nominalmente, pero no es un lugar al que nosotros podamos ir y tocar la puerta, por ejemplo. Tampoco tenemos personas en Venezuela que se encarguen del estudio de Norcorea a partir de lo sociológico, básicamente es todo sobre lo político, las relaciones internacionales. Entonces hay un hueco allí por llenar. Lo que yo conozco de la migración norcoreana es que muchos migrantes fueron llevados como obreros, ¿sí? Son llevados a través de empresas que tuvieron algún tipo de convenios gubernamentales de construcción, por ejemplo, o de explotación petrolera, y trabajan como obreros, ¿sí? Como mano de obra. Sin embargo, estos no se asientan en el territorio. Pueden incluso, tengo historias de personas que han estado hasta 5 o 6 años, pero que no tienen un estatus de residente, no tienen una visa, entonces nominalmente no existen. Y tampoco se nos está permitido ir y acercarnos a esa población o preguntarles o conocer cuál es su historia, porque hay todo un sesgo ideológico y político, entonces es una lectura muy compleja. No tenemos la manera de acceder a su realidad. Incluso lo que tú hablas sobre la coreanidad, sobre esta construcción de la identidad, es una parte fundamental de mi trabajo, porque mi línea de investigación es sobre la literatura y la identidad. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de esta investigación que estoy presentando hoy y de la cual ya tengo una base, es trabajar más sobre cómo los coreanos se perciben como venezolanos y como coreanos. ¿Sí? Esto es algo que queda pendiente, les adelanto que espero pronto poder compartirlo con el centro, porque básicamente ustedes me han apoyado en todo el proceso de investigación y es algo muy bonito poder haber empezado con ustedes y tener la oportunidad hoy de presentarlo con los primeros resultados y decir, bueno, esto también es parte del esfuerzo que hace el Centro Mexicano de Estudios Coreanos para divulgar la tercera Corea. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Nada, de verdad que eso es lo que queda pendiente. Tenemos todavía esa pregunta por responder. Muchas gracias, súper interesante. Es como un escenario que no conozco, entonces todo es súper fascinante. Gracias. Entonces, viajamos a España y la presentación excelente de Arturo. Esta presentación se enfoca en la presencia coreana en España y las 3 comunidades coreanas más grandes en el país, en Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad capital de Madrid y la ciudad de Barcelona. Fue muy interesante oír las diferencias regionales y la historia de los distintos flujos migratorios en cada ciudad. A la misma vez, los autores destacan algunas características comunes, especialmente la importancia de la Iglesia cristiana y el gobierno surcoreano en la transmisión de la cultura coreana de generación a generación. Entonces, tengo 2 preguntas. Primero, me da mucha curiosidad de la segunda y tercera generación de coreanos que se quedan en Las Palmas de Gran Canaria o tal vez en otros lugares en España. Y entonces quisiera preguntarles si ustedes pueden, o Arturo, si tú puedes elaborar más sobre la identidad de ellos. Y mencionaste un alto nivel de integración. ¿Todavía hablan coreano, por ejemplo, los miembros de la segunda generación y pertenecen a las iglesias coreanas? Y lo pregunto porque en mi contexto en los Estados Unidos, la segunda y tercera generación de coreanos tienden a perder la fluidez del idioma. Entonces, nada más por curiosidad. Segundo, el presente trabajo explica que la comunidad coreana en España es una población envejecida y las nuevas entradas son estudiantes o turistas. Hay interacciones entre la comunidad coreana más establecida y los visitantes temporales. Y también esto lo pregunto porque me parece importante desarrollar los estudios sobre movilidades a corto plazo, como viajes de estudiantes, los turistas, porque hay más y más coreanos que están viajando por el mundo y eso también me interesa mucho. Entonces, gracias.
Muchísimas gracias por las preguntas. Son muy interesantes porque son cuestiones que nosotros también nos preguntamos a la hora de realizar este trabajo, que realmente es un trabajo aproximativo al tema de estudio. Hay que introducirse mucho más en el tema y sobre todo lo que nos gustaría sería realizar encuestas y entrevistas a las personas que forman parte de la comunidad coreana en España, pero no pudimos hacerlo porque sucedió todo el tema de la pandemia, del COVID y fue imposible, pero es un plan que está a corto plazo pensado. En cuanto a tus preguntas, realmente son muy interesantes. La segunda y tercera generación. Lo que nosotros hemos visto es que es cierto que la primera generación que se establece en España, su forma de mantener, digamos, una comunidad bien fundamentada era la iglesia. Y los coreanos fundan iglesias que siguen existiendo hoy en día, como he mencionado algunas, hay más, a las que solo van coreanos y las misas son en coreano. Los jóvenes, es cierto que los jóvenes no acuden tanto a misa como los mayores. Hay Joaquín Beltrán, un autor español que ha estudiado mucho las comunidades coreanas en España, así lo afirma, dice que es cierto que hay una disminución de acudir a la iglesia en las generaciones jóvenes. No obstante, sí es cierto que hay muchos que acuden. Y es muy interesante porque hay muchos jóvenes estudiantes que vienen a España y acuden a esas iglesias, porque sienten que es un refuerzo o es la única forma de tener sus actos religiosos en coreano. Entonces, aunque es verdad que hay una disminución, sí que hay muchos que siguen yendo. En cuanto a la segunda pregunta... perdón, eso era la segunda pregunta, creo que era. La primera pregunta de ¿por qué? ¿Cómo son la segunda y tercera generación de coreanos? Los coreanos que nacen en España, muy pocos vuelven a su país de origen, más que nada porque ellos han nacido en un contexto en el que les es complejo volver a un país que para ellos es desconocido. Es decir, la mayoría de coreanos que han vuelto al país de origen eran coreanos que vinieron aquí, ganaron dinero, consiguieron un nivel de vida aceptable y una vez que su situación era mejor, volvieron a Corea del Sur, porque la situación obviamente es mucho mejor, etcétera, etcétera. Los coreanos que han nacido aquí es muy interesante porque hay un documental de televisión, de la televisión española, televisión pública española, hay un documental que hizo en Las Palmas de Gran Canaria a varios coreanos preguntándole por qué se habían quedado en España. Coreanos de segunda generación, que ya son adultos, tienen más de 30 años. Y ellos decían que se habían quedado en España porque para ellos era cómodo vivir en España. Tenían sus negocios aquí, sus familias aquí, hablaban español, el coreano incluso era su idioma secundario, a pesar de ser coreanos. Ellos habían nacido en un contexto en el que han aprendido español, han aprendido a relacionarse con las personas de aquí y volver a Corea no lo ven viable porque realmente ellos son españoles, realmente. Los coreanos de primera generación sí que vuelven mucho a Corea. Y son los que vinieron aquí, por ejemplo, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que había 15.000 coreanos aquí, ahora hay 1.000. ¿Por qué? Porque la mayoría, una vez que finalizaron su labor, una vez que la pesca comenzó a decaer, volvieron. Entonces, no sé si he respondido bien a tus preguntas. Sí, muy bien. Entonces voy a ver que ustedes pueden encontrar con sus encuestas. Sí, es muy interesante porque la única vez que yo fui a España fue hace 10 años en Barcelona y me quedé en un hostal que fue solamente para jóvenes coreanos. Y eso también fue un espacio súper interesante. Y la mujer que estaba trabajando en este hostal, ella también fue a la iglesia y me preguntó como 10 veces si yo quería ir y eso también fue algo que a mí, no sé, me impactó mucho, que, ok, aquí es un tema muy fuerte de la iglesia. Entonces, gracias. Entonces, concluimos con el trabajo de Rodrigo. Rodrigo nos presentó un estudio comparativo de varios coreanos en los países suramericanos y esta metodología comparativa me parece muy interesante porque normalmente hablamos de un país solamente, entonces cuando tenemos una panorama más amplia, creo que podemos ver como diferentes patrones de migración,
Por ejemplo, podemos ver que en América del Sur, muchos coreanos se ocupan en trabajos agrícolas antes de entrar en ramas de comercio en las principales ciudades de cada país. El ensayo destaca la transnacionalidad de la comunidad coreana en Brasil, pero me parece útil pensar más ampliamente sobre las redes transnacionales en otros países también. Y te recomiendo el trabajo de dos personas. La primera es el sociólogo Won Yoon, y él tiene un libro en que sitúa los barrios coreanos en Brasil y Argentina en contexto global. Y el libro se llama algo como Global Pulse en Brasil, Argentina. Y también hay una antropóloga que se llama Kyeong Park, y ella también tiene una investigación de los barrios coreanos en Sudamérica, y según ella es como una diáspora rizomática, es como una red transnacional. Entonces es muy interesante y tiene como entrevistas con comercios y otras personas que están trabajando en barrios, y ellos hablan de cómo están vinculados con otros coreanos en diferentes ciudades de las Américas. Entonces, mi pregunta es, me interesa mucho su metodología, que incluye como entrevistas a través de videos de YouTube, en análisis en medios diferentes. Y ¿podrías darnos más detalles sobre esta metodología y cómo construiste tu archivo, cómo escogiste como entrevistas? Sí, claro. No profundicé tanto porque la verdad es que esto es parte de mi trabajo de tesis, y de hecho en mi trabajo de campo yo, por lo menos aquí en Chile, o sea, yo en mi trabajo de tesis me profundicé principalmente en lo que es el barrio coreano en Santiago y la perspectiva del empresario específicamente, porque va más afín con mi línea en general de investigación de pymes, y más aún con estudios coreanos, pymes coreanas. Y yo hice, claro, observaciones participantes en el barrio. Hablé en realidad con todos los empresarios, o sea, más de 200 empresarios, pero como entrevista llegué a entrevista en profundidad principalmente a 6 u 8 empresarios. Ahora, para este trabajo que presenté, es la previa. La verdad es que yo necesitaba primero la concepción del Koreatown en Sudamérica, y ahí justamente aproveché toda la bibliografía, principalmente, bueno, aquí en Chile, Gun Min, la doctora Choi, en Argentina, Carolina Mera, principalmente, que habla en Brasil también otros exponentes, y en cuanto a entrevistas que vi de ellos mismos, fueran que eran la imagen que yo presentaba, justamente, fueron muchos que estaban en acceso libre, por supuesto en YouTube, donde ellos mismos hablaban de sus relatos, que me pareció bastante interesante, porque eso es enriquecedor. De hecho, de ahí es como que le hacían entrevistas en profundidad a otros periodistas, que me permitió ver, o sea, de hecho la similitud es bastante similar, tal como mencionó Arturo. También acá el tema que no es parte de mi investigación, o sea, yo estoy investigando lo que es el barrio desde la perspectiva de empresariado, pero ellos tienen esta red de apoyo cristiano muy fuerte también, por lo menos aquí en Chile, también en Argentina por lo que hablan los relatos, y también en Brasil por lo que hablan los relatos. O sea, no lo mencioné porque, claro, o sea, me importaba el tema como del Koreatown más que de la movilidad en sí, pero básicamente ha sido eso, o sea, a revisión de medios digitales, porque hay muy poco investigación en Sudamérica. Y como son estudios recientes, lo poco que hay, he ido conceptualizando y aprovechando las investigaciones de estudios latinoamericanos al respecto. Pero principalmente ha sido de revisión, por un lado, y para la concepción y conceptualización del archivo. No sé si le respondí mucho la pregunta que me estaba haciendo, pero básicamente es eso. Y lo he profundizado en el trabajo de campo aquí en Chile directamente con los empresarios. Suena súper interesante este tema de los Koreatowns y los comercios. Sí. Buena suerte con tu trabajo. Entonces creo que eso es todo. Felicidades a todos. Muchísimas gracias por compartir sus trabajos. Yo aprendí muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Rachel, y gracias a nuestros ponentes. Ha sido una mesa muy interesante.
e incluso muy puntual porque faltan todavía 10 minutos, pero ya entramos directamente a la sesión de preguntas y respuestas. Si nuestros oyentes tienen alguna pregunta, si quieren abrir el micrófono, son bienvenidos. O no sé si por ahí está Dinora, si tienes algunas preguntas por ahí, si en Facebook también hicieron algunas preguntas. A ver qué. Gracias, Simply. Pues desde desde el Facebook nos llegan felicitaciones para Ana Raquel Díaz Pereira por su exposición, muy, muy interesante, así como la de todos los ponentes. También tenemos comentarios en Zoom de parte de Maximiliano Hacha, que dice excelentes exposiciones, muy enriquecedoras, saludos desde la Patagonia, Argentina. Y Odalis Fundora también nos comenta, jornada de aprendizaje y retroalimentación, excelentes ponencias y exposiciones. Muchas gracias, Dino, y gracias a nuestra audiencia. Veo que hay personas de diferentes partes del mundo, lo cual solo es un privilegio de la virtualidad. Incluso Rodrigo, Rachel, Arturo están en otro país. Entonces, muy internacional todo esto. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario o nuestros auditorios tengan algún otro comentario, no sé. O incluso Dino, si tienes alguna duda, Dinora. Ella estudia el caso de las iglesias coreanas acá en México. Y bueno, es una persona muy importante en el círculo también. Cintli, yo tengo una pregunta, igual es una pregunta inoportuna, pero quizá, digamos, me dio un excelente panorama de las comunidades coreanas en América Latina y en España, todas estas presentaciones. No sé si los y las ponentes tengan algún punto de comparación con otras migraciones asiáticas, quizá la japonesa o la china, en sus propios países y digamos, si es que lo hay, pues discutir cuál sería la especificidad y las características, digamos, particulares de la migración coreana vis-a-vis la migración, otras migraciones asiáticas. Igual es tema para otro seminario, pero quizá alguien tenga algo que decir. Gracias. Gracias, profesor León. Arturo levantó la mano y también Indira, así que primero, adelante, Arturo. Perdón, no sabía cómo indicar aquí para levantar la mano y lo he hecho en la pantalla. Muchísimas gracias por la cuestión. Es muy interesante porque justamente el mismo grupo de autores que yo he trabajado, que es el grupo de investigaciones de las comunidades asiáticas, como he dicho antes, Joaquín Beltrán, Amalia Sainz, que son autores españoles, han trabajado otras comunidades, la china, pakistaní, japonesa y otras comunidades de Asia y de Oriente Medio. Y es muy interesante ver, por ejemplo, en comparación con la comunidad china, una comunidad que es muchísimo más extensa, estamos hablando de una diferencia de 200.000 personas, en el caso de la comunidad china son 200.000 inmigrantes, en el caso del coreano son unos 4.000. Las dificultades que tiene la comunidad china para integrarse en la comunidad española. Cosa que en el caso coreano no se da, o al menos no se da de forma tan pronunciada. En el caso coreano hay mayores intercambios, tanto culturales como sociales, que de otras comunidades asiáticas. Esto se podría explicar desde muchos factores, pero es cierto que la diferencia, al menos en el caso de España y en el caso que se ha consultado, existe esa diferencia. Adelante, Valentina. Hola, esto es muy interesante para mí
porque el venezolano entiende al asiático como chino. Nosotros no hacemos diferencia. Entonces, al momento de establecer un diálogo académico sobre la migración coreana, tuve que hacer una investigación previa para poder delimitar cuáles eran las nociones que había de lo chino y de lo japonés. Hay un autor en específico que es Shigeru Noguchi, disculpe, que en el 2008 plantea un estudio sobre la comunidad japonesa y a partir de ese estudio descubro que cuando llegan los primeros migrantes asiáticos, eso fue en el 1915, los que llegan, obviamente llegan indocumentados, pero se entablan relaciones entre ellos como si viniesen del mismo lugar. De manera de que los japoneses que llegaron, por ejemplo, a la capital, fueron ayudados por la comunidad china para conseguir un lugar donde vivir, un territorio en la capital donde ellos pudiesen sembrar incluso. La historia es que los chinos les trajeron semillas de su comunidad para que los japoneses empezaran a plantar y estableciesen un pequeño negocio. De igual manera, la comunidad coreana y la comunidad japonesa dentro de todo entablaron diálogos y cuando hubo esta persecución de la comunidad japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, en toda la región fue un problema para que ellos pudiesen movilizarse, de la capital fueron hacia el interior y muchos chinos y coreanos ayudaron a que los japoneses pudiesen reintegrarse en otros espacios a partir de la adquisición de viviendas o el establecimiento de negocios comerciales. O sea, en Venezuela, si bien no hay esta diferenciación nominal, tampoco hay una diferenciación de la comunidad que sea tan tajante, porque todos han convivido y todos se han ayudado y entre todos han elaborado espacios donde compartir sus culturas. Entonces, eso también es una peculiaridad de Venezuela. Espero haber respondido. Gracias. Adelante, Sí, gracias. Rodrigo. Ay, perdón. Claro. Bueno, dando un poco la perspectiva, siempre voy a dar yo de barrios coreanos, desde el empresariado, porque la verdad es que en Chile hay antecedentes de migraciones chinas principalmente, que fueron las primeras, que llegaron los chinos acá por contratos Pulí, muy famoso en el norte del país, a explotar las minas de salitre en su minuto. Estamos hablando de 1900. Y de ahí llega, pero también al igual que, como nos decía Valentina, que para nosotros los chilenos todos los asiáticos son chinos, o sea, porque el primero que llegó fueron los chinos, por ende, ojos rasgados, chinos, por igual, japoneses, o sea, todos en un mismo saco, lamentablemente. O sea, uno estudiando en los estudios coreanos, asiáticos, ya ve diferencias, claramente. Pero para el chileno común, sociedad chilena, todos son chinos. Sí, de hecho, el barrio Patronato, que es un barrio de coreano de Santiago, es considerado también como los chinos de Patronato. Imagínense la característica. Coloquialmente, los chilenos dicen que son los chinos de Patronato, cuando son coreanos, pero es interesante ver. Ahora, si bien es cierto, en cuanto a barrios coreanos, el chino tiene un barrio coreano en la Estación Central, aquí en Chile, en Santiago de Chile, y por otro lado en Patronato, que está el barrio claramente marcado de coreano. O sea, hay barrios para cada sector, pero son principalmente barrios comerciales. O sea, ellos no viven ahí, interactúan. Y por otro lado, la diferencia claramente que yo veo, porque yo he trabajado con ambos, es que en cuanto a pymes, estoy hablando comerciante pyme chino, comerciante pyme coreano, es que el coreano genera una red transnacional fuerte, donde hay apoyo capitalista desde China, principalmente de la zona de Zhejiang o Yechen, no recuerdo pronunciarlo bien. Y por otro lado, el coreano no está esa red transnacional tan fuerte porque no hay capital coreano inserto. No sé si le podía servir de algo mi comentario, doctor. Sí, muchas gracias. Muy interesantes las respuestas.
Muchas gracias, doctor, por la pregunta. De hecho, incluso hasta me acordé que incluso las comunidades latinas en el exterior también a veces hay solidaridad. Entonces tal vez haya un cierto paralelismo con las comunidades asiáticas, tal vez no, dependiendo de los países, pero eso me hizo acordarme de su interesante pregunta. ¿Habrá otra persona que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Adelante, doctor. Ana. No, bueno, está Indira. Yo nada más iba a hacer un comentario muy rápido. Bueno, lo haré, es un comentario, ya nos pregunta. La pregunta me surge de las distintas trayectorias que han tenido las migraciones asiáticas aquí en México. La China comenzó en la época colonial y se aceleró, ¿no? Después de la construcción de los ferrocarriles en Estados Unidos, cuando Estados Unidos expulsa a los chinos y muchos de ellos vienen a vivir a México, ¿no? Y también, bueno, a fines del siglo XIX con la caída del Imperio Chino. Los japoneses, en cambio, es una migración mucho más reciente y fomentada por el gobierno de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX y principios del XX, con la creación de colonias específicas para japoneses, ¿no? La idea de Porfirio Díaz era de que si no podía traer europeos, bueno, iba a traer japoneses, ¿no? Porque además Japón era muy amigo de México en aquel momento. Y bueno, la migración coreana, de la que ya se ha hablado abundantemente aquí, es de 1905, y luego ya las migraciones más recientes, ¿no? Entonces, también hay trayectorias diferentes, hay momentos diferentes, y lo que es muy común con el resto de América Latina es que aquí también a todos les llamamos chinos. Bueno, ese es mi comentario. Valentina, tienes la mano levantada. Adelante. Sí, simplemente era como para contarles una anécdota sobre cómo se conforma la comunidad. Venezuela es un puerto, ¿no? Imagínense un puerto. Por Venezuela pasaron los chinos que iban a Perú, los pesqueros que venían de Panamá, los que iban hacia Brasil. Entonces, la verdad es una historia bastante compleja, pero lo bonito es que forma parte de las historias de las otras regiones, de los otros grupos migratorios de la región. Entonces, nada, creo que eso es como para que nos quede la idea de que aún hay un montón de cosas por descubrir. Y nada, este es el inicio. Muchas gracias, Valentina, por compartir la anécdota. ¿Habrá otro comentario? ¿Alguna duda, inquietud de parte de alguno de ustedes? Es que empezamos con retraso y ahora ya nos quedan varios minutos. La mesa termina oficialmente a las 3:30 de la tarde. No sé si terminarla antes o no sé qué opinen. Adelante, Arturo. Yo más que una pregunta quiero hacer una observación, y es, yo creo, la importancia que los estudios sobre la comunidad coreana o los estudios sobre las migraciones coreanas nos pueden ayudar a unos y a otros a terminar de elaborar una gran idea global sobre lo que es la migración coreana. Es cierto, ¿no?, que todos los países tienen sus características y generalizar tampoco es lo adecuado, pero sí yo creo que a mí personalmente me ha servido de mucho los puntos de unión que se pueden sacar de toda esta investigación. Entonces yo creo que eso es lo que realmente enriquece luego el continuar avanzando en este tipo de investigación. Muchísimas gracias, Arturo. Pues yo creo que sin más preámbulo ya damos por cerrada esta mesa tan interesante, o no sé si haya preguntas, no sé si por ahí esté Dino, si en el Facebook habrá algo otra.
De otro modo, pues los invitamos a continuar en este evento, que creo que arrancó muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y también, por supuesto, al doctor León como coorganizador del evento. Y vamos a regresar a las 4 de la tarde, después de un breve receso de 30, bueno, más de 30 minutos, una hora más o menos, para la mesa cultural. Así que todos están invitados. Las siguientes se llama Jóvenes Creadores y Difusión del Conocimiento sobre la cultura coreana. Y van a estar algunos youtubers coreanos que están aquí en América Latina. Es Deborah Choi. Bueno, ella está en Corea, pero habla muy bien español. Está Jin Sop Lee, que recientemente vuelve a reemigrar a Corea, Yuna Park y Salomón An. Y bueno, creo que alguien levantó la mano. No sé si tienes la palabra a quien levantó la mano. Adelante. No, creo que no se escucha. Araceli, puedes, no puedo. Edith, ¿estás por ahí? Ya. Ya pude, gracias. Adelante. Pues antes que nada, muchísimas gracias de verdad, porque para mí ha sido como una jornada súper interesante. No, o sea, no me imaginé todo, de verdad, todo lo que se ha hablado hoy. Y bueno, y ver esta conformación, ¿no? De todas estas comunidades a lo largo, además de todo el mundo, está increíble y para mí es enriquecedor porque yo apenas tiene muy poquito que me empiezo a interesar en el estudio pues de estos países de Asia del Este, y en este momento estoy realizando una investigación sobre el chamanismo de Corea del Sur y la teatralidad, porque en realidad yo vengo desde el teatro, ¿no? Y del teatro hay poco realmente, ¿no? Hay pocos estudios realmente que se acerquen a estas teatralidades asiáticas desde su misma, digamos, forma escénica, ¿no? Entonces yo quería preguntar más bien eso, si alguno de los ponentes tiene alguna idea de cómo podría yo acercarme pues a estas representaciones que ya tienen que ver más con lo escénico, por supuesto, pero me interesa muchísimo porque además veo que cuando hablan de artistas, pues normalmente hablan o de cine o de pintura, ¿no? Pero que el teatro se toca poco, pues, ¿no? Entonces, pues más allá de hablar del teatro, que seguramente es algo que está muy reciente y que posiblemente, ¿verdad? Ya vaya yo encontrando algunos compañeros en el camino, porque tengo muy poquito de verdad de comenzar esta investigación. A mí me gustaría saber qué bibliografía me podrían recomendar si pensamos justamente, ¿no? Como una persona que se está acercando a estos estudios, ¿no? Y cuáles serían como, pues, sus básicos, ¿no? O sea, cuáles serían los textos básicos para comenzar a incluirse en esta cultura y sobre todo, pues, sí, también un poco en estas diásporas. Muchas gracias, Carla. No sé quién quiera responder. Adelante, Arturo. A ver, yo la verdad es que el tema no lo controlo demasiado, pero yo sí te puedo recomendar que te pongas en contacto con esta profesora, Eun Kyung, lo he puesto en el chat, es profesora de la Universidad de Málaga y sabe mucho sobre temas de teatro. Quizá ella te pueda ayudar a acercarte mejor a estos temas que te interesan. Hola,
aprovecho también para decir a Araceli, voy a poner, te voy a mandar el correo, mi correo. Yo tengo algunos materiales y, por supuesto, en el área de religión, del chamanismo, los trabajos de Antonio Domenech del Río son fundamentales. Entonces, tipo que te los recomiendo un montón porque es una manera de aproximarte a una cultura que obviamente es compleja, tiene un montón de peculiaridades y nada, que es un camino maravilloso para empezar. Es cierto que Antonio Domenech es un especialista fabuloso y una pena que no haya podido estar ahí con nosotros. Sé que también, sí, 100%. Muchas gracias. Acá en los comentarios el doctor Juan Felipe dice que en México se puede revisar el trabajo de la doctora Silvia Seligson, quien también es otra de las pioneras de la teatralidad y más bien del chamanismo también coreano. Pero bueno, ya para finalizar esta mesa me gustaría tomar una foto grupal, si todos pueden encender sus cámaras, por favor. También tengo como dos recomendaciones. Adelante, Rachel. Voy a ponerlo aquí en el chat, creo que pero es en inglés, lo siento. Pero hay un libro sobre creo que escritores, 7 Contemporary Plays in the Korean Diaspora, y contiene una por Kyung Park, y creo que es de Argentina o tal vez Chile. No me acuerdo, pero aquí está. Es una obra que se llama Mina, es súper interesante sobre coreanos en Sudamérica. Y la otra es, aquí voy a compartir, es por Moisés Park y él creo que es de Chile y también es escritor de poemas y también de obras de teatro, pero no puedo encontrarlos ahorita, pero él es profesor aquí en los Estados Unidos. Y él sabe como casi todos los artistas de América del Sur. Entonces, los artistas coreanos, es decir, de América del Sur. Entonces, creo que es como un recurso muy, muy, muy bueno para personas que están interesadas en estos temas. Muchas gracias, Rachel, por tus recomendaciones. Ahí están en la parte del chat. Y ahora sí, nuestra foto grupal, si por favor nuestros asistentes pueden encender sus cámaras para ya despedirnos con la foto final de esta muy interesante mesa. Dinora va a tomar la foto, así que Dino, adelante. Ok, a la cuenta de 3 todos decimos kimchi, ¿sale? 1, 2, 3. Kimchi. Ok, veamos cómo salió. Y... Ok, muy bien. Vamos a tomar otra por cualquier cosa que se borre. 1, 2, 3. Ok, ahí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a un receso y nos vemos a las 6 de la tarde. Perdón, 4 de la tarde. A las 4. 4 de la tarde. Nos vemos a las 4. Muchas gracias.